Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio que aparece en el libro de Fernández Val, página 101 de la séptima edición, que dice lo siguiente. En un cuadrado ABCD antihorario, hallar en forma canónica la isometría F igual a la simetría central de centro B compuesta con la rotación de centro C 90 grados horario. Nosotros vimos en clase que cuáles son las isometrías en que podemos descomponer a una simetría central o a una rotación. Vamos a venir un poco al esquema, después volvemos a la parte gráfica y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a descomponer, y ese es el significado de estas líneas que están así, se abren hacia abajo, vamos a descomponer la simetría central de centro B en dos ejes, en la composición de dos simetrías axiales de ejes 1 y 2, cuyos ejes van a cumplir lo siguiente. Se van a cortar en el punto B y van a ser perpendiculares entre sí, ¿sí? Y por otro lado, a la rotación de centro B, de centro C, 90 grados horario, la voy a descomponer en dos simetrías axiales de ejes 3 y 4 que van a cumplir con las siguientes condiciones. Se van a cortar en el punto C y la medida del ángulo formado por los ejes 3 y 4 con vértice en C va a ser 45 grados y fíjense que es importante mantener el sentido del ángulo. Entonces, como nosotros vimos en clase, el objetivo de este tipo de ejercicios, de expresar en forma canónica una isometría, es en primera instancia descomponer cada una de las isometrías iniciales en ejes de simetría axial. En este caso nos van a quedar cuatro simetrías axiales compuestas, ¿sí? Compongo la S1 con la S2, con la S3 y con la S4. La simetría axial, recuerden muchachos que es una isometría involutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo a un punto del plano le aplico una simetría axial con un eje determinado, ¿sí? Vamos a ponerle eje Y. A ese punto le aplico una simetría axial de eje Y y a la imagen de ese punto le vuelvo a aplicar otra simetría axial con el mismo eje, la imagen del segundo punto es el punto inicial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo logro que los ejes 2 y 3 sean el mismo eje, la composición de la simetría axial de eje 2 con la simetría axial de eje 3 va a dar como resultado la identidad. Y la identidad es el neutro, es la isometría neutra, por lo tanto, cuando yo logre eso, voy a poder componer la simetría de eje 1 con la identidad y me va a dar nuevamente la simetría axial de eje 1. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que yo tengo que hacer es lograr que los ejes 2 y 3 coincidan, ¿sí? Vamos a ver ahora en forma dinámica cómo podemos ver esto. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con una transparencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esta transparencia nos está diciendo que yo puedo descomponer la simetría central de eje B en dos ejes de simetría axial que van a tener que cumplir con dos condiciones, van a ser perpendiculares entre sí y se van a cortar en el punto B. Es importante usar la intuición en estos casos, muchachos, y evidentemente si yo tengo que superponer estos ejes con los ejes de la rotación en que yo descompongo la rotación de centro C, que vamos a seguir el mismo criterio, ¿sí? Yo puedo descomponer esta rotación de centro C, la puedo descomponer en dos ejes de simetría axial que se van a cortar en el punto C y van a formar la mitad del ángulo de rotación. Fíjense que en este caso, por ejemplo, yo tengo cuatro ejes que no coinciden y como yo les decía recién, la intuición, digamos, la habilidad de
interpretar correctamente en un gráfico qué es lo que yo quiero lograr, eso es un paso fundamental para empezar a resolver este ejercicio. Creo que es evidente que si yo ubico los ejes de esta manera, yo voy a estar consiguiendo lo que quiero. O sea, logro que dos ejes consecutivos coincidan, ¿sí? Si este es el eje 2 de la simetría central, entonces este es el eje 1, y si este es el eje 3 de la rotación, este es el eje 4, ¿sí? Entonces, los ejes 2 y 3 coinciden, y como nosotros vimos en el diagrama anterior, eso entonces, la composición de esos dos ejes me va a dar la identidad. Por lo tanto, en resumen, lo que yo voy a tener voy a tener un eje 1, que es este, y un eje 4, que es este. La figura ABCD es un cuadrado por la letra. El ángulo de la rotación era 90, por lo tanto este ángulo es la mitad, por lo tanto el eje 4 coincide con la diagonal del cuadrado. El eje 4, la diagonal del cuadrado, se corta con el eje 1, que es el lado AB, en el punto A. ¿Y qué ángulo forman el lado AB, la recta que pasa por el lado AB, con la recta que pasa por la diagonal? Evidentemente forma 45 grados. Por lo tanto, si yo compongo los ejes 1 y 4, como vimos en la clase, la composición de dos ejes de simetría axial secantes se van a componer en una rotación con centro en el punto de corte, y el ángulo de la rotación va a ser el doble de la medida que forman dichos ejes y en el sentido de los ejes 1 a 4. El doble de 45, 90. El sentido de 1 a 4, voy de 1 a 4 en sentido antihorario. Por lo tanto, lo que yo voy a decir es que la composición de los ejes 1 y 4 va a dar como resultado una rotación de centro a 90 grados, y lo voy a anotar de esta manera. Los ejes 1 y 4 forman un ángulo de 45 grados en sentido antihorario, y además también tengo que anotar que los ejes 1 y 4 se cortan en el punto A. De esta manera nosotros llegamos a expresar en forma canónica, o dicho de otra manera, en forma reducida, la composición de estas dos isometrías. La composición de estas dos isometrías da por resultado esta isometría final, rotación de centro a 90 grados antihorario.